Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor en la Fundación la de la Conciencia Ambiental. Hoy, 16 de septiembre del año 2022, en nuestro campus, en el municipio de Jericó, provincia del Cartama, suroeste de Antioquia, Colombia, territorio Abya Yala. Hoy que nuestra Santa Iglesia Católica nos sugiere recordar, conmemorar y amar aún más a nuestros mártires y santos que han permitido que siga constante, creciente y fervorosamente más convencidos de la fe cristiana en San Cipriano y San Cornelio, obispos, uno de ellos papa, y que al igual que todos ellos, todos estamos llamados a ese proceso de santificación, no de martirio, o no se entienda la muerte física, martirio en cargar su cruz, en ser cruz y en ofrecer en gracia de Dios, en amor, la cruz de cada día. No es masoquismo, es que el dolor es inevitable. Lo que sí se puede manejar es el sufrimiento, pero si se hace con amor, con felicidad, con caridad, con misericordia, con perdón, con obediencia a Dios, es muy placentero y es la garantía de un proceso de vida eterna. Esa es nuestra convicción y como testimonio de vida la comparto amorosamente con todos seres amados en el Señor, respetando otras posturas, otras creencias, otras situaciones. Sin embargo, llamaría mucho a la meditación sobre la palabra precisamente en el Evangelio de San Lucas, que nos muestra un Jesús caminante, misionero, itinerante por todo el mundo, visitando todos los lugares, todos los rincones, todos los puentes, tanto el planeta como aldeas y los puentes de corazón, porque es visitar esos lugares interiores. Por eso hacía la sanación interior en alma, mente y cuerpo, para entrar a cohabitar con ese ser, le permitiera, muchos lo llamaban, le invocaban, le pedían su sanación, otros él por misericordia daba su sanación, su liberación, su resucitación, como en el hijo de Naín en aquel pueblo, que cerca al Tabor, y otros que se han mencionado, iba a decir la hija de Jairo, resucitación y Lázaro, y aquí cerquita, Betania, Marta y María. Ya que menciona María, la de Magdalena, en gracia de Dios, que caminaba con Cristo después de haberse liberado de todos esos demonios. Dicen 7, ¿cuántos? Todos, los que quieran. Sacar de la mente humana, de lo humano, de la lógica humana, el estar contando, el estar prejuzgando y el estar chismoseando con todo el amor, el estar indagando lo que no es, no, todos. A nadie le interesa, es una relación mística del ser humano con Dios. Se acabó y eso es esencial. Ahora sí vienen las relaciones humanas, ¿cómo? Haga su triangulación de mistificación con su realidad y su mundo interior y conecte, como hemos venido conversando. Y más hoy que se hace ese llamado, porque esa pérdida constante nos hace ver que cada segundo en la vida, y eso que menos que un segundo puede costar la llamada muerte, y si se vive en gracia, pasar a una resurrección plena, porque es libertad cuando venga Dios en la vida eterna, en el juicio final. Pero mientras tanto es resucitación, pasar de este estado ya no muere más en la carne y nace para la vida eterna. Pero eso ya cuando nos den en nuestras creencias, bendito Dios, ya la libertad eterna, plena, que estemos siendo revestidos, impregnados, dominados por Cristo en nuestro sentir, pensar y actuar, en nuestro ser, vida y obra, en nuestro acontecer diario, sabiendo hacer y haciendo, pero que se note. Y eso es una reconvención para mí mismo, que uno se encierra en su mundo interior, uno se encierra en su casita, en su zona de confort, y desde aquí lo maneja todo con un clic, y desde aquí quiere que todo le llegue aquí como a domicilio, y que desde aquí todo el mundo le rinda pleitesía al ego. No, mis amores, estamos confundidos. Si bien condiciones en contexto distintas,
para Cristo andar, porque era lo que en ese momento había, el vehículo más cercano de los pies, y camine, y eche al monte, y eche para todas partes, y de un pueblo a otro, y mientras usted consigue quien mande un mensaje, y mientras usted consigue quien le haga qué, y mientras usted confíe en alguien que va a distorsionar porque está rodeado de paganos, de gente no creyente, de gente envidiosa, ¿qué mensaje les va a mandar? Por eso los reyes se valían de sus heraldos para dar un mensaje confiable. Ese ser era castigado con la pena de muerte si llegaba a incumplir, o sea, que o por obediencia o por respeto, que podría ser un equivalente en nuestro caso, definitivamente. El temor ahí es de obediencia, de respeto, no de miedo, de esquizofrenia, de paranoia, no, eso es otra cosa, es otra condición. Sin embargo, hay gente que lo hacía por miedo al castigo, miedo al dolor. Francisco de Asís, que enamora la pobreza, cuando empezó toda esa situación, le perdió el miedo al amor, al dolor, al dolor, al sufrimiento del cuerpo, a la pérdida. Lo único que le tenía temor era la pérdida de Dios, pero temor en el sentido humano de sentirse nada, humildemente frente al todo, el absoluto. Entonces esos son los caminos que amorosamente se reiteran desde esa predicación, y es válido para nosotros en nuestro proceso de concienciación ambiental, de ser conscientes, de ser siendo cada quien, de estar aconteciendo y el estar transformando, que eso es político, eso es ético, eso es moral, porque son las buenas costumbres, las buenas prácticas, las buenas normas de comportamiento social, de comportamiento humano, social con todas las especies, humano entre humanos y universal pues con todas las culturas. Entonces en esas formas de relacionamiento, barra horizontal es la ley humana pero sujeta a la ley divina, barra vertical, buenas relaciones con Dios, partiendo de ahí. Ahorita nada menos en Fundación Amayá memoraba sobre eso y invitaba a meditar, a reflexionar con todo el amor del mundo. Dejemos esas discusiones bizantinas, dejemos de tratar de estarle imponiendo la razón al corazón, al alma, a lo espiritual, ¿no? Eso tiene su circulación, pero en prioridad está la mistificación, eso es indelegable, eso es impostergable, eso es ineludible, es inviolable, es impenetrable del ser en su relación íntima con Dios. Pero de ahí viene la conciencia propia, la forma de conectar sana, coherente, que obviamente es en bien de Dios, en bien decir, en bien sentir, en bien pensar, en bien actuar, y todo lo que es bien. Entonces se sobreentiende que ese ser siente, piensa y actúa cristianamente, alma y cuerpo, y no hay pierde. Pero si empiezan las dudas, las divisiones, a entrarle camino al enemigo del orden natural, de la creación, de la divinidad, pues obviamente se van a enredar con ideología. Lo advierte Pablo a los Corintios permanentemente. Y hoy en la carta, precisamente hablando de la resurrección de Cristo, la resucitación de seres acá en el campo físico en su momento, en este plano natural, en estas coordenadas, que como decía ahorita, resurrección cuando ya pasemos a vida eterna, pero esa es la fe y la confianza, sino en qué estamos, sino a quién le estamos creyendo, en quién creemos y qué creemos poder hacer. Solos nada, solos en absolutamente nada, solos por su cuenta y riesgo, solo desastres, solo adversidades, porque somos imperfectos. Dígase, hay pecadores, pero somos, que ya lo hemos venido hablando, ¿cierto? En, en ese sentido, contextualizar bien el lenguaje, que sea la expresión misma del amor, amornización, la que permita ser consciente, conectar con y transformar. Y eso es de día a día. Bueno, esa es la meditación en la palabra, y en el Salmo 16 precisamente era eso. Me levantaré, eh, al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Ver el rostro de Jesús en todas partes, el rostro de Dios, el rostro del Creador, en la creación misma. ¿Qué más milagro le pedimos a la vida? Si ya somos un milagro, la vida misma,
compartir la vida con otros espíritus la continuación del milagro, y hacer cosas juntos es la prolongación del milagro, es algo sistemático, conecta, inicio, medio y fin, y se puede percibir, se puede compartir, pero ¿cómo esperamos en un mundo lleno de divisiones, de egos, de juegos del egos, el ego de este, el ego del otro, y cada vez más apegos, por ende ese es el dolor, y vienen los sufrimientos, desasosiegos, que se pueden evitar simplemente conectar? Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, que ha sido, que es y que será siempre. Y el relativo somos todos y cada uno de nosotros, miles y millones de seres, que tenemos que conectar si queremos realmente darle líbelo a eso que tenemos en el interior, a esa fuerza de trascender, esa iniciativa de ser reconocidos, de ser tenidos en cuenta, porque eso todo es inmadurez, eso muestra es amorosamente lo infantil que somos, lo incipientes que somos, lo superficiales que somos, y más cuando nos alejamos de Dios, no reconocemos a Dios y nos vamos contra Dios. Es que irse contra Dios es irse contra el amor, es irse contra sí mismo. No te amas, si no amas a nadie, no amas a Dios, no te amas. ¿Y qué se puede esperar que lo que haga de ahí? No es amor, ese es el mal y el otro. El enemigo de Dios, de la bendición, del amor, de la unidad, de la congregación. Entonces, ¿cómo se puede esperar que en las sociedades hoy en día, que se hablan, todo es el conflicto, siempre yendo al problema, siempre yendo a lo negativo? ¿Por qué no estamos iluminando? Como dice ahí, al levantarme, me saciaré de tu semblante, Señor. Porque ese es realmente el alimento, la nutrición energética, espiritual, en el alma. Ya la nutrición mental con buenas ideas, de ahí derivan buenos pensamientos. Y de todo ello, claro, si se van ordenando los pensamientos, las acciones, los comportamientos, obviamente van a ser coherentes. Las primeras lecciones que aprendíamos en el catecismo de la vida cristiana era eso. Primero la oración, antes de empezar las lecciones, el trabajo académico, el trabajo intelectual, el trabajo ideológico. Y obviamente la acción, porque la ideología trata es de poner a la gente en sintonía, encuadrar unos enfoques, encuadrar unos métodos, encuadrar una forma de hacerlo frente a un paradigma. Bueno, somos de esta corriente o de aquella otra, o estamos uniendo corrientes, porque para qué no vamos en contracorriente. Aquí el amornizador es Jesucristo. Misionero, esa es la única causa, el amor. Del resto lo otro que estamos haciendo. Amor, Dios y amor es ese orden natural. No hay otra forma. Lo otro es perdición, lo otro es destrucción, lo otro es seguir con lo mismo. Entonces no busquemos excusas, amorosamente lo digo, pretextos, disculpas para no hacer lo que nos corresponde. Que las mujeres que tanto reclaman, que los hombres que tanto reclaman, que los niños que tanto reclaman, que derechos, que vulnerados, es que se están vulnerando a sí mismos por la falta de coherencia ética, moral y profética en la creencia, en la fe, en la práctica espiritual. No se diga una sola religión, llegará un momento en que todas las religiones tengamos que conversar y darnos cuenta de que es una divinidad y que esa división nos está matando. Lo mismo en lo político, siguiendo a un personaje, a un fan, una farándula, cada vez son más publicitarias las famosas elecciones, que no son elecciones, son escogencia, y generalmente es el menos peor, o el para que no quede el que es mi enemigo. Pero normalmente sin la convicción, sin la fuerza, el que supuestamente es mi amigo. Porque si hay esa confianza, esa esperanza en ese ser, y esa fe en ese ser, pues uno estaría hasta tranquilo. Pero el único que daría esa confianza sería Jesucristo, y Él no se iba a meter en política, ni en lo político. Él no vino a eso. ¿Por quién doblan las campanas? Por ti, por mí, por todos. En nuestra catedral de la Señora de las Mercedes. Amén. Segundo día de la novena. Entonces, allí está el asunto. No podemos, en este mundo, bajo la lógica humana y las condiciones del mundo, pretender que la divinidad se ajuste a nosotros, a nuestro amaño, a nuestro, entre comillas, libre albedrío, que no lo sabemos manejar porque no tenemos conocimiento, sabiduría, discernimiento.
de esa manifestación, de esa gracia de Dios, de ese talento, para ponerlo a ese servicio. Es que el que tiene que surgir es Cristo y nosotros a bajarnos. Y hoy estoy muy cristiano en el lenguaje, mis amores, pero es que trata de eso, de estar pleno en su vivencia, en su convicción, y tratar de ahí energizar. Pero si a alguno eso le lastima, le ofende, es porque está precisamente, invito amorosamente a que se cuestione, está cautivado por una división, por una brecha, por algo que no ha sanado. Y no es la iglesia, no es la religión cristiana, no es la religión musulmana, no es la religión budista, no es el partido político de no es no es una tendencia. No, no es eso. En sí no es él, sino la estructura, cuando va albergando una sola tendencia, una sola forma de ver el mundo, una sola lógica, y contagia a todos por convicción, entre comillas, por convencimiento o por intención de mejoramiento, o sea, por interés. Las relaciones falsas de la economía, una de las leyes del universo, de reciprocidad. Yo te doy, pero tú me das. O yo te voy a dar, pero ¿qué espero de respuesta? No, dé. Es que es más, no dé, suelte, porque eso no es suyo. No es nuestro, no es de nadie, suelte. Que el dinero, suéltelo. No es ni bendito ni maldito, no, el dinero es un medio y suéltelo. Y eso tiene que circular para que haga lo que tiene que hacer. Y ya. Por eso no va a atesorar eso, ¿para qué? Lo mismo que una mujer, no, suéltela, es de nadie. Es una conexión de la divinidad, es un cuerpo que también se corrompe naturalmente y se murió y se acabó. Cualquier otra criatura lo mismo. Suelte, sin apegos, eso es lo que se habla de resurrección. Y se empieza a vivir desde ya la vida eterna es soltando eso. Y vida eterna es felicidad, es paz, es libertad. ¿Qué va a esperar que se la dé un gobernante, que se la dé un proyecto, una empresa? No. Eso son formas de quererse perpetrar en lo que es finito. Y por más, amorosamente lo digo, que hagamos esfuerzos en tener, en poder, en disfrutar de ese falso placer para permanecer, estamos engañados, supremamente engañados, de que eso es necedad, eso es obsolescencia, eso es anacronismo. Eso es desconocer la historia, eso es desconocer la realidad, eso es desconocer cegueras espirituales, mentales y físicas para desconocer que todo un proceso y que el único finito es la muerte, la enfermedad, que el proceso de deterioramiento allá y el desgaste, y que todo es gracia de Dios cada segundo. El momento en que perdimos esa capacidad, más que capacidad, porque eso no es por un entrenamiento ni por educación, es por entrenamiento místico, por reverencia, por obediencia a Dios, que uno tiene esa gracia de saber que cada segundo es por su bendición, la providencia. Todos esos apegos, esos los miedos, y son fomentados por las mismas sociedades de consumo, por estas propuestas que la que más ha, entre comillas, reinado, pero le llegará su momento de colapso también, de crisis, de fracaso histórico, capitalismo y todas esas formas de querer someter al ser humano. El ser humano no se va a dejar someter porque está el alma, y el alma no tiene estructura, no tiene organización, no tiene funciones. El alma es algo que no se puede explicar, y no se debe explicar, y no necesita explicación. Es el alma y ya, y no es ni masculino ni femenino, es alma. Alma. Es el lenguaje que también hay que descodificar, es la invitación. Nos ha intoxicado. El lenguaje castellano, español o esa literatura que sí, muy bonita, muy romántica, pero cada vez nos aleja más de la realidad. De ahí se amurallaron estructuras, organizaciones, para ejercer un poder y para distanciar más y no reconocer. Amorosamente lo digo, como que en los comités, que son formas de división, comités, divide y reinarás, y todas esas formas de ejercer un mando, un control, una supremacía, son excluyentes, no incluyentes, y si incluyen no es de la debida forma, pero deben ser asambleas, pueblos enteros, consejos, cosas amplias, todos, en todo el proceso, en todos los procesos,
y en todos los efectos de esos procesos, en su causa medio efecto, sistemáticamente armonizados, sin temor. Es que cuando uno es limpio de corazón, ¿cuál es el miedo de que el otro tenga la información? ¿Cuál es el miedo de que el otro tenga conocimiento? ¿Cuál es el miedo de que el otro también desarrolle sus habilidades? Estamos obstaculizando la obra de Dios, la creación, la coevolución natural. No lo llame desarrollo, que eso es una creación humana. Eso es una ideología, eso es un método, una forma de querer imponer. No, llámelo simplemente conectar desde su esencia con su naturalidad, su naturaleza, naturalizando los procesos. Eso hasta está confundiendo a la gente. Ya la gente habla normalización y naturalización. No, normalización por la norma, el estándar, que a todos lo quieren poner igual. Eso es imposible. Por eso ninguna propuesta, ni capitalista, ni socialista, ni ninguna ista. Porque mientras se alista en una cosa de esas, es una idea, un alineamiento, una línea o un planeamiento plano, una estructura plana. Y vamos lejos n-dimensionalmente. Es que ya no son solo 3 dimensiones, largo, ancho y profundidad. No, eso fue hace rato. Estamos en campos mórficos, campos fractales, cuerdas. Si te acuerdas, eso lo hemos comentado, esos dharmas, y esos son nodos que conectan, son puentes entre seres humanos y otras formas de organización social, entre naturaleza y otros planetas, y entre galaxias, y entre cosas inimaginables, inconmensurables, pero que no nos tiene por qué ocupar a nosotros la mente, ni el alma, ni el cuerpo. Es en obediencia a la misma creación, al Creador, a las leyes naturales, seguir el debido proceso, día a día, segundo a segundo, pulsando. Se particulariza mucho el tema de que entonces se opone al progreso, al crecimiento. No, son conceptos económicos, financieros, matemáticos. Porque si se fuera a mirar desde las leyes naturales, desde la ley que se dividió de la cultura, que no tendría por qué estar separado natura y cultura, lo han dicho todos, Humberto Maturana en paz descanse, Augusto Ángel Maya en paz descanse, todos los que en los 60, los 70 les tocó esa ruptura ideológica en el mundo, imposición entre el ser y la nada, el existencialismo, el ser y tiempo de Heidegger, todas esas cuestiones de Adorno y los adornos de ahí en la escuela de Frankfurt y todas esas escuelas racionalistas puras que rompen alma y cuerpo y mente, y entonces solamente aceptan mente, pero una mente lógica de una lógica y materia. Y entonces ahí viene la respuesta. Si hay división, si hay segregación, si hay rupturas, ¿qué se puede esperar que siga ocurriendo? Cada vez, infinitesimalmente, más divisiones, más segregaciones, más rupturas. ¿Y qué lleva eso al final? Al fracaso. El ser humano no quiere a Dios. Bajo esa perspectiva está condenado a autodestruirse. Y no solo autodestruir la humanidad, destruir la naturaleza toda, destruir la creación. Mientras hay un creador tratando de crear, de seguir creando con nosotros, creyendo en nosotros, cuando debiera ser al contrario, creyendo nosotros en Dios, creyéndole a Dios y creando con Dios. Por Dios, ¿en qué estamos? Entonces ese es amorosamente el llamado con toda la fuerza hoy, 16 de septiembre del año 2022. Todo día que pasa, todo año que pasa, todo centurio, siglo que pasa, es más un dolor en el alma, en la mente, en el cuerpo de seres, sobre todo que viven más inequidad, en iniquidad, en inquinidad, en un inquilinato, repudiados, rechazados, manejados como basura, los escorias, lo que resulta de un proceso de deterioro, consumismo, que puede esperar de un ser vivo, con alma, mente y cuerpo visto como cosa, retazos de cosas, harinas de cosas, migas, pero no nos hagamos muy desconfiados de que por estar rodeados de tecnología, de supuestas medios de adquisición e influencias, vamos a durar más, o nos va a llegar todo, y vamos a controlar todo. Eso es una utopía. Esa sí que es una quimera. Las distopías que quieren mostrar sobre las religiones,
bien consabidas, que algún día han de conversar Dios mediante las ideologías políticas, pero política pura, de transformación del ser, de la sociedad a la cultura, no de lo politiquero, y de formas de una, si se va a llamar oikos, una sintonía con el planeta, con la casa común, el Laudato Si. Eso sí puede dar testimonio de que estamos haciendo un oiko etopoiesis. Lo demás estamos disonantes. La ciencia sin la conciencia de Dios y sin la creencia no es nada. Amén. Por eso hay que seguir trabajando ahora que estamos en la perspectiva del Congreso. Todo esto es fuerza para presentar Dios mediante la ponencia la próxima semana en el Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación y otros espacios que debemos irse generando. Sigan siendo bendecidos, se les agradece. Amorosamente, Dios mediante mañana seguimos en sintonía. Un abrazo.